También en el programa hay una obra del talentoso y exitoso compositor costarricense Andrés Soto. Estamos muy orgullosos de estrenar su trabajo Rapsodia Aérea. Para hablar sobre su colorido trabajo, le damos la bienvenida a nuestro amigo Andrés Soto. Bueno, cuando yo tenía como 14 o 15 años, no sé por qué comenzó a gustarme mucho la música clásica. Mi mamá llegó con unos CDs a la casa y comencé a oírlos en un Discman que yo tenía así todos los días. Y se me ocurrió, pues, vi en el periódico que la Sinfónica estaba tocando un concierto y yo nunca había un concierto de música clásica. Y entonces me pedí a mi papá que me llevara y fuimos a ver una obra que tenía un concierto de Smetana, la abertura de La novia vendida y Also sprach Zarathustra de Richard Strauss. Y me enamoré del sonido de la orquesta en vivo y comencé a amar la música clásica un montón, más que todos los géneros. Me dio ganas de ser compositor por alguna razón. Yo siempre fui como creativo, yo desde pequeño me gustaba dibujar caricaturas y todo, entonces como que cambié mi creatividad hacia la música y no sabía nada de música. Comencé a tener clases de piano ahí esas semanas, esos meses y poco a poco iba amando más la música y componiendo obras así pequeñas en la computadora y yendo a conciertos de la Sinfónica. Y eso plantó la semilla. Luego, apenas como 2 años después, a los 17, mi familia se mudó a Estados Unidos. Mi mamá le dio un trabajo allá y nos fuimos todos. Y yo fui a patadas, porque tenía mis amigos acá y el colegio y quería graduarme aquí con mis amigos y las fiestas y todo. Entonces, allá estudié música en la universidad, pero no conocía a nadie de Costa Rica. Y ya estaba aprendiendo a componer para orquesta y todo. De pura casualidad, un profesor mío en la universidad conocía a alguien de la Sinfónica en Nueva York, Rich Chamaria, y me puso en contacto con alguien de la Universidad de Costa Rica que conocía a Eddie Mora y me invitaron a dar una charla de música de cine, porque ya para entonces habían pasado los años y yo ya estaba haciendo música de cine, estudiando eso en la universidad. Entonces vine aquí a la UCR y el gremio musical de Costa Rica todo el mundo se conoce. Y esta semana que estuve ahí dando la charla de música de cine, conocí a un montón de compositores y Eddie Mora me pidió una obra para la Sinfónica de Heredia y luego me la tocaron un par de años después y un ensayo conocí al que entonces era dirigente de la Sinfónica Nacional, Guillermo Madrid, y me pidió una obra que se estrenó en el 2015. Y eso fue así como comenzó la relación con la Sinfónica Nacional. Volver casi 5 años después a colaborar con la Sinfónica y ahora la composición siento que está más trabajada, más madura. Uno ha crecido un poco como compositor y también la orquesta siempre pasa mejorando poco a poco a través de los años y está sonando muy rico. Entonces para mí ha sido una experiencia muy gratificante oír mi música tocada en vivo aquí en el Teatro Nacional, que con buena acústica y a la vez, debido a la pandemia, es un concierto digital. No hay público, lamentablemente. Bueno, sí, la Sinfónica Nacional en los últimos años ha estado haciendo una labor mejor que en las décadas anteriores de tocar más a menudo obras de los compositores nacionales, ya sea en programas de temporada o en conciertos especiales. Especialmente en este año del Bicentenario, creo que es importante que se toquen músicos costarricenses. Debido a la pandemia ha sido un poco más complicado y
Hay otros proyectos que la Sinfónica está haciendo, no en conciertos de temporada, pero conciertos especiales con otros compositores costarricenses como Bernardo Quesada y Alonso Torres. Yo creo que la mía es la única obra en temporada que es de un compositor nacional, entonces eso me da, primero sí es un honor, pero también siento la responsabilidad que en el año bicentenario, que la pieza que yo haya, mi propuesta sea recibida de una buena manera, y con la fe de que en los siguientes años sea aún más lo que se representa el compositor nacional, ojalá como han estado haciendo antes, de una obra nacional por temporada. Bueno, es la experiencia de tener al compositor a la par de la orquesta trabajando y viendo detalles, es un proceso muy enriquecedor para el desarrollo de la obra misma y para que él como compositor y creador de la obra pueda realmente plasmar o interpretar lo que realmente quiere con su partitura. Bueno, esta es una experiencia muy enriquecedora porque tenemos la posibilidad de que el compositor nos diga cuál sugerencia le parece mejor y que podamos cambiar o no, ¿verdad?, según sus gustos, y es una gran bendición poder tener al compositor vivo y en contacto con los músicos, es algo lindísimo. Hacer cosas como la de Andrés es una oportunidad chivísima porque no lo hacemos tan a menudo en la Sinfónica Nacional, porque como que nos enfocamos más en la música más tradicional, y me gusta la idea de que salgamos un poco a la música nacional, a la música contemporánea, y eso es un gran aprendizaje, ¿verdad? Somos amigos de la profesión que hacemos y de lo que amamos. No estudiamos juntos, pero nos conocimos aquí, y de hecho el año pasado en pandemia nos unimos más a través de mensajes y WhatsApp y esas cosas, Zoom y no sé qué, porque planeamos en sacar un disco juntos sobre música para piano solo. Al final Andrés lo va a sacar pronto y yo ya lo pude lanzar, está en Spotify, así que tiene música de compositores costarricenses para piano solo, y ya viene el de Andrés. Yo soy Marvin Araya, soy el primer clarinete de la Sinfónica Nacional desde 1980. Básicamente para mí existe buena música y mala música. Existe corrientes musicales que son muy populares, que no tienen ningún contenido, pero son muy populares. Hay otra música que es muy densa, que tiene muchísimo contenido, no son tan populares porque implica más esfuerzo a la hora de escuchar. Por ejemplo, en este concierto estamos escuchando dos obras maravillosas. La obra de Andrés es una obra maravillosa, muy bien escrita, con sonoridades muy bien logradas. Me impresiona mucho la madurez musical a pesar de la juventud. Tengo muchos años, 50 años de estar haciendo música, y imagínense la cantidad de conciertos y el venir a tocar hoy música tan diferente, tan llena de cosas diferentes, con sonoridades bellísimas. Me gusta mucho sentir que la composición en Costa Rica toma un camino diferente, ya no es un camino de zona de confort, no es un camino como hacer obras por hacer obras y tener un repertorio, sino que es importante que la obra tenga contenido, que se convierta en buena música. Entonces me quedo muy contento, muy ilusionado, porque ya he escuchado obras de Andrés y otros compositores, pero en este caso en particular voy muy contento porque hubo un cambio muy sustancial, y yo creo que eso va a presionar a los demás compositores a no quedar por debajo de esto, y va a presionar para que las orquestas también sepan que tenemos una opción de mayor calidad y ya no aceptemos hacer cosas que sean de menor calidad. Entonces digamos que ayuda a que el público sea más crítico, los músicos sean más críticos y los compositores sean más críticos. Mi obra favorita para dirigir son dos: Los Pinos de Roma de Respighi y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Me encantan porque, no sé, me hacen sentir emocionadísimo. Hay muchas que me gustan, pero
El Pájaro de Fuego me encanta también, pero estas dos. Y de tocar, Rachmaninoff, la segunda sinfonía, el solo clarinete y la obra en sí implica mucha madurez musical y tiene que sonar fácil y eso es muy difícil. Ok, mi nombre es Bernardo Quesada, yo soy compositor, soy arreglista y productor también, me he dedicado toda la vida a la música. Tuve mucha influencia musicalmente hablando de la música popular, sobre todo latinoamericana, y también tuve la suerte de ser parte del proceso de la Orquesta Sinfónica Juvenil, de la fundación, no de la fundación propiamente, de la escuela de la Sinfónica Juvenil, pero sí soy como la segunda generación de esta ola de músicos, ¿verdad? Ya yo fui alumno de Bismarck Fernández, estudié la carrera de percusión, sigo estudiando todavía la carrera de percusión, de hecho estoy estudiando en este momento. Creo que soy el alumno más longevo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero estudié con Bismarck Fernández y con Fernando Mesa, ambos la carrera de percusión, y a partir de ahí, también por la misma onda de la música latinoamericana y todo eso, de oído, antes de entrar a la sinfónica, antes de entrar a la escuela de música, yo aprendí a tocar de oído, guitarra y piano, y muy metido siempre con la música latinoamericana. Entonces, siempre he tenido el corazón como partido en dos grandes áreas, una que es la música popular y otra que es la música sinfónica. Y me ha abocado toda la vida a tratar de justificarme yo, al final del día, que esa dualidad que tengo, y entonces lo llevo al campo de la música, ¿ves? Entonces he trabajado muchísimo, fui uno de los primeros arreglistas de la Orquesta Filarmónica, de hecho gran parte de los arreglos de la Orquesta Filarmónica los hice yo, digamos, todo el trabajo de la Sonora Santanera, mucho de lo que se hizo con el consorcio, todo lo que se hizo con Banana, mucho de lo que se hizo con las otras dos agrupaciones, lo escribí yo para la Filarmónica, porque Marvin Araya tuvo la gentileza de abrirme ese espacio para que yo me desarrollara como arreglista, ¿verdad? Y juntar esas dos grandes formaciones, la música popular y la música sinfónica.